Hola amigos, saludos, buenas tardes para quienes están en tiempo real aquí en Castro Guerrero Producciones, buenas noches para quienes en diferido nos van a ver, o buenos días para quienes también por YouTube o Facebook van a ver esta conversación con el doctor José Eder Toledo Cubillos, amigo nuestro. Él es licenciado en literatura de la Universidad del Valle, magíster en estudios humanísticos de la IAFIT. Doctor Toledo Cubillos, qué grato, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes, estimado Alejandro. Muy bien, muchas gracias por la invitación y qué bueno generar este tipo de diálogos. Sí, señor, hablemos del territorio, hablemos del Huila, hablemos de Pitalito. Doctor Toledo, esos apellidos suyos tienen que ver con Suaza, con Garzón, con Acevedo. ¿Esos apellidos suyos de dónde vienen? Bueno, el apellido Toledo es totalmente europeo, es español. Sin embargo, pues mis abuelos, mi abuelo paterno, Constantino Toledo, de Garzón, más específicamente la vereda del Cedral, en sus tardes de descanso ya, jornada laboral como un buen campesino, nos contaba que mucha de su familia estaba radicada por el lado del Pital, también Suaza y Guadalupe. Es decir que, y aún me he topado, como decimos nosotros, con algunos habitantes de estas zonas y hacemos el árbol genealógico y parece que tenemos por ahí descendencia. Entonces el apellido Toledo tiene buena acogida por el centro del departamento del Huila. Sí, señor, conozco muchos Toledos del corregimiento de Guayabala, adscrito al municipio de Suaza. Doctor José Eder, lo veo, lo sigo en Facebook. Usted se mueve mucho, es un activista, es un hombre que le gusta escribir, que le gusta proponer, que le gusta estar en un permanente diálogo social, que le gusta promover temas como la cocina nuestra. ¿En qué anda? Me han dicho que podría ser incluso aspirante a la Cámara de Representantes por el departamento del Huila eh, en esa nueva alianza que se gesta del Pacto Histórico 2.0. ¿Eso es cierto? Bueno, ahí voy a tratar de resumir las varias preguntas. La primera, sí, efectivamente, pues por mi formación de literato, como investigador también social y cultural, mi propósito es cambiar un poco, transformar un poco la visión sobre la cultura que hay en el departamento y en ciertos municipios, y más en el sur del Huila, que es una cultura, que es una visión de cultura muy ortodoxa, muy limitada, no está articulada con los diferentes procesos que viven los territorios. En ese sentido, pues mi trabajo son con las comunidades populares y las comunidades campesinas. Y más, en últimos años me he enfocado en trabajar el tema de las cocinas tradicionales aquí en el departamento del Huila. Ya llevamos, gracias a Dios, varias publicaciones en torno a ello, lo que ha generado poder ingresar y dialogar con las comunidades en un tema tan fundamental y que va mucho más allá una preparación, una receta tradicional, como es el tema de la soberanía alimentaria de los pueblos. Frente al tema electoral, pues ya lo decía, yo me debo, son a las comunidades. Yo tengo una visión política que son las comunidades las que deben organizarse, son las bases populares y campesinas las que deben decidir cuál es el candidato o la candidata que los representa a ellos. Y en este caso, pues el movimiento unitario, pacto histórico, está en ese proceso de organización como partido, y vamos a ver, vamos a establecer qué espacios las comunidades y las bases populares van a querer que sean representatividad para ellos. Sí, señor. El fin de semana anterior, el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego comunicó, dijo, y la pancarta de ANAPO, la bandera.
azul, blanco y rojo, conservadores, liberales, paz. Recordó lo que ocurrió en el 70, en el gobierno del señor Lleras, cuando, según los estudiosos, le robaron las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla de la Napo y llegó el huilense Misael Pastrana Borrero y decía la bandera Gustavo Petro, presidente 2026-2030, y dijo, vamos a reelegir este proyecto. ¿Usted qué piensa de ese pronunciamiento, de esa ley proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República de transfugismo, en donde los congresistas liberales conservadores de la U que están con el gobierno van a trasladarse a un partido político, ese pacto histórico 2.0, de cara a que el proyecto del doctor Petro se mantenga otros años en el poder? ¿Qué lectura le da a esa situación que ocurrió el sábado en Chicoral, Tolima? Bueno, yo debo decir, y siempre lo he dicho públicamente y en reuniones tanto de mi partido como del pacto histórico, es que pues yo no me declaro netamente petrista, que participo y apoyé a un gobierno, a este gobierno, al gobierno del cambio, porque había propuestas que reconocía y recogía los territorios. Sin embargo, yo debo decir que no soy, y siempre hago la aclaración, que no me declaro petrista. Lo que nosotros como comunidades populares y campesinas sí respaldamos es el proyecto como tal. Yo creo que es un proyecto que merece revisarse. Como todo proyecto político, pues está en permanente transformación. En este proyecto político, pues nosotros entramos en debate porque son bastantes líneas que estructuramos este proyecto político. No solamente es la Colombia Humana, no solamente es el Polo Democrático, no es el Partido Comunista, no solamente la UP, también se recogen y ahí se articulan diferentes procesos campesinos, sociales, populares, entre otros, y toda esa multitud de pensamientos, pues hace que sea un partido que sea muy de pensamiento crítico. En ese sentido, lo que sí hemos hablado es que hay que continuar el proyecto político de transformación estructural que necesita el país. Ya sea, llámese Petro, llámese Iván Cepeda, llámese Gustavo Bolívar u otros u otras que recojan las banderas del cambio que se comenzaron a gestar con este gobierno. Sí, señor. Pero veo que ustedes desde las bases empiezan a convocar para juntarse, para hablar con las comunidades en eso del diálogo social de cara a crear y constituir un movimiento fuerte en el departamento del Huila para, entiendo yo, puedo estar equivocado, no permitir que la señora Leila Rincón Trujillo continúe como la vocera del pacto histórico del departamento del Huila. Entiendo que ustedes consideran que no lo ha hecho bien la señora Trujillo Rincón. Sí, como lo venía diciendo, o sea, mi proceso de vocero popular y también vocero campesino, nosotros trabajamos para que nuestras organizaciones, la comunidad se organice. Ese es mi quehacer. O sea, como que la disputa electoral puede ser un espacio fundamental para llevar a cabo ciertas transformaciones que nosotros pensamos que se requieren en el país. Eso es cierto, pero no es el objetivo de nuestro quehacer cotidiano. Que nosotros aparecemos cada 4 años en las comunidades, no es cierto. Por eso nosotros tenemos trabajo social con las comunidades, por eso me ven en las veredas, por eso me ven en los barrios de diferentes municipios trabajando en el tema organizativo. Por eso el poder siempre va a ser de las bases y no de unos caciques. En ese sentido, pues sí, como bases populares y campesinas, hemos hecho una lectura aquí en el Huila y eso lo canalizamos en una reunión que se dio en el mes de enero en el municipio de Garzón, donde se reunieron más de 40 personas, líderes y lideresas
de diferentes municipios, desde el municipio de Colombia, allá en el norte, hasta compañeros del municipio de Isnos, acá en el sur, donde hicimos una lectura sobre el significado y lo que ha generado la representatividad de la profesora Leila para el pacto histórico aquí en el departamento. Y en esas lecturas que hicimos, pues recogimos que la profesora Leila no asumió la postura política de transformación en el territorio. Y eso nos ha costado, nos cuesta, porque somos nosotros los líderes que estamos en el territorio, pues llevando quizá las pullas de la gente. Y es cierto también, en el departamento del Huila no se ha dado la transformación o los cambios en las diferentes entidades de orden nacional y territorial para que el Plan Nacional de Desarrollo se pudiera descargar a los territorios, que esa fue una de las apuestas de campaña de este gobierno nacional, que los territorios tuvieran mucho más representatividad y tuvieran la voz para articular diferentes procesos de cambio. Sin embargo, consideramos que la profesora Leila pues no asumió ese trabajo tan bonito que es articular con las diferentes organizaciones sociales, populares y campesinas, y que ha dejado un poco el territorio. Entonces, por eso hablamos que, y lo decía hace un momento, que la apuesta de las bases populares y campesinas de los diferentes partidos que estructuran el pacto histórico, pues nos hemos reunido y hemos hecho ese tipo de lecturas y estamos constituyendo los comités populares del cambio en los diferentes municipios del departamento. Vino el senador Ariel Ávila, analista político, un hombre serio, interesante, muy mediático, y descubrió el agua tibia en el departamento del Huila, que los señores Armando Acuña y Virgilio Huergo eran villalvistas. Doctor Toledo, a uno le da hasta risa. Y los expuso, y los señores bravísimos salieron por los medios prepago a decir que eso era falta de respeto. Unos señores que no tienen ningún tipo de ética en el ejercicio de la política dentro de la filosofía de la Alianza Verde. ¿Estamos de acuerdo o no está de acuerdo? Pues yo respeto mucho las lecturas como analista político de Ariel. Sin embargo, creo que también desconoce un poco las dinámicas del Partido Verde en el departamento del Huila. No me parece que porque los diputados en mención no hayan apoyado a un candidato a la gobernación que le dio el visto bueno, pues merezcan ese tipo de agravios. También debo decir que conozco al compañero y líder campesino Armando Acuña, porque he participado junto a él en diferentes procesos, manifestaciones, y me parece que es un gran líder campesino y social que merece el respeto. Se ha mantenido, creo que es uno de los políticos huilenses que sin una estructura tradicionalista como los otros diputados se ha mantenido en el juego político. Yo sí le reconozco a Armando Acuña que él de granito en granito ha logrado esos espacios y se ha mantenido. Yo recuerdo la primera vez que él se lanzó, que todo el mundo se le burlaba de su postura, de la forma como hablaba, que no iba a lograr nada, y nos ha dado una lección de que se puede lograr. Por eso yo siempre resalto que su labor como base, él nació desde las bases y se ha mantenido. Entonces la postura de Ariel es un poco radical. Yo considero que en este tipo de espacios políticos lo mejor es el diálogo y no generar ese tipo de dinámicas mediáticas para ganar quizás adeptos o para desprestigiar la posición del otro. Hasta con la profe Leila hemos hablado de una forma crítica y con el otro. Yo creo que lo bonito de la política, a la política hay que humanizarla. Yo considero que no hay que sesgar al otro. Yo me reúno con compañeras del Centro Democrático, liberales, conservadores a dialogar. Pues por mi formación humanista, yo creo que debe prevalecer la palabra del otro. Claro, no llegar a los extremos que ya es a desconocer al otro o a eliminar al otro, pues ahí sí tenemos problemas ya del tema político. Ya pasamos a otro renglón.
Sí, señor. Pero en el departamento del Huila y casi en todo el territorio nacional, la Alianza Verde, pues, ha logrado que nombren sus referenciados en las direcciones regionales del SENA. Sí, así Esa, es. esa situación, ¿cómo podría entenderla la gente del pacto histórico? Bueno, tienen la electrificadora del Huila, pero la Alianza Verde, que está fragmentada en quienes son petristas y no son petristas, se quedan con el SENA, que es un fortín burocrático. Sí, o sea, es que como usted lo decía, el Partido Verde pues tiene tendencias, igual que los demás partidos también tenemos tendencias eh, internas. En esas tendencias pues hay compañeros congresistas del Partido Verde que están apostándole a este gobierno del cambio. Por ejemplo, INTI, entre otros, que son los que han respaldado las diferentes reformas que ha presentado este gobierno. Yo creo que ese es el trabajo que nosotros tenemos que generar como líderes o como voceros en las diferentes comunidades, que es un espacio de pedagogía política, porque a veces hacemos lecturas o la gente hace lecturas muy rápidas, entonces que el pacto es más de lo mismo. Claro, hay cosas que hay que analizar, hay que comenzar a tejer o a destejer para comenzar a cambiar. Entonces yo siempre hablo de que hay verdades. Está la verdad histórica, está la verdad judicial y está la verdad mediática. Y a veces las personas o las comunidades nos quedamos solamente con la verdad mediática. Entonces, por eso la figura de los voceros y líderes, lideresas en los territorios es fundamental, no solamente para encaminar, porque el pacto histórico no hace monaguillo ni discípulos, lo que hace es quizás generar un pensamiento crítico en los territorios para que se pueda generar las transformaciones que requieren los mismos. Luego del evento público de varias horas desde Casa de Nariño con todos los ministros del gobierno del cambio, en donde, entre comillas, se sacaron los trapitos al sol y condenaron a Benedetti, hoy nuevo ministro del Interior, y unos dijeron que se iban, pero se están reacomodando, y ya dijo Bolívar en las últimas horas que le gustaría ser aspirante presidencial. Luego del tema de Chicoral, donde el presidente habla de la bandera y dice claramente Gustavo Petro 2026-2030, y la ley de transfugismo que está por aprobarse. Entonces van a quedar en el gobierno liberales, conservadores, todos los de la U, incluso algunos de Cambio Radical están pensando en irse a ser gobiernistas, y todos los partidos de izquierda, todos, en medio de las diferencias que hay, por ejemplo, en Alianza Verde. Ese nuevo comienzo de ese Pacto 2.0 ya está movilizándose en el departamento del Huila, doctor Toledo. En el caso, sí, la lectura que su merced hace, pues, no se ha dado tal como, como se responde. Pero nosotros, o en mi caso, siempre he estado en desacuerdo de que lleguen ciertos camaleones de la política al pacto histórico, porque el pacto histórico surgió a partir de, de las movilizaciones, diferentes procesos sociales, comunales, campesinos, populares. Entonces, nosotros sí tenemos líderes y lideresas que puedan representar y deben representar los procesos de cambio y transformaciones estructurales que requiere este país y los territorios. Por eso, en mi caso, a mí me incomoda mucho que lleguen, y nos pasó en el municipio de Pitalito, en el Huila, llegaron liberales que son más azules, gente de verdes que son más azules, quizás a fragmentar los espacios. Por eso nosotros como en este momento estamos cuidando estos espacios, no son espacios cerrados. Hemos dicho que estamos constituyendo en cada municipio del departamento los comités populares del cambio y estamos, pero que sean desde las bases. No queremos que sean caciques,
caciques ni de izquierda, ni caciques de derecha, ni caciques que se llaman camaleones para acomodarse. Entonces, que sean, por eso lo decía al inicio de este diálogo, que las comunidades y sea el movimiento popular y campesino los que deben sacar y hacer el llamado a los líderes y lideresas para que lo representen. Sí, señor. Doctor José Eder Toledo Cubillos, aparte del escándalo de gestión del riesgo, el ruido ahorita del ICETEX, el tema de Benedetti, el tema de Papá Pitufo, ¿cómo podríamos sintetizar desde su perspectiva lo que ha logrado este gobierno del cambio con esa brega de las reformas en el Congreso de la República, qué reforma laboral, qué reforma pensional, qué reforma a la salud, y ese permanente choque con congresistas ahora del presidente con la Corte Constitucional? ¿En qué ha avanzado el gobierno de Petro? ¿En qué ha avanzado? Que diga uno como socialdemócrata, ha logrado el gobierno del cambio parte del discurso y la agenda que quizá en otrora Gaitán o Galán o, por ejemplo, el ex candidato presidencial del Partido Liberal, Serpa, hubiesen logrado en un ejercicio desde la Casa de Nariño? Bueno, es que el tema, por eso le hablaba hace un momento de la verdad mediática. Los medios de comunicación han hecho su trabajo y el trabajo lo ha hecho, yo creo que lo considero que lo han hecho bien, en el sentido que muchos medios de comunicación no son allegados a las propuestas de este gobierno. Tenemos, pues, para no citar ni darle publicidad a los medios, pero nos preocupa mucho que la gente no asuma un pensamiento crítico y de discernir la información que a veces reciben. ¿Por qué lo digo? Porque hablamos del tema de corrupción de este gobierno, pero parece que la corrupción apareció solamente desde hace 2 años y que la guerra y la violencia en el país apareció desde que Petro asumió este gobierno. Y hay una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Y se ha visto y está muy claro que este gobierno le ha apostado a dignificar los derechos que tenemos los colombianos, pues por nombrar solamente algunos situaciones de corrupción de anteriores gobiernos, pero que a la gente se le ha olvidado. Por ejemplo, los 11 millones de dólares que compraron en el tema del software espía Pegasus, o dónde están los 12 billones de pesos de la irregularidad frente al tema de la paz o de lo que llamaban Oca Paz, o dónde están la publicidad que se gastó Duque, casi 12 billones, dónde está la pandemia y la publicidad en Duque, 9 millones, lo que nunca se nos puede olvidar, el tema de los centros poblados de Karen Abudinen, son casi 70.000 millones de pesos, el tema de Reficar, 17 billones de pesos, el caso de Odebrecht, que ya hay hasta condenas, 2,5 billones, el tema de Oscar Iván Zuluaga, en el mismo caso, 1,6 billones, el tema de la reconstrucción de San Andrés en el gobierno de Duque, más de 695.000 millones de pesos, el tema de Ecopetrol, que se perdieron 80 millones de dólares, el tema gravísimo en la venta de la empresa de monómeros por 56 millones de pesos. ¿Dónde está ese presupuesto? Claro, este gobierno y el mismo presidente Petro lo ha dicho, que se investigue lo que se tenga que investigar y que caigan los funcionarios que tienen que caer. Me parece es acertado esas posturas, pero la publicidad, la contrapublicidad mediática que han hecho este gobierno, pues han hecho de que se hable solamente de la corrupción que se ha presentado en este gobierno. Yo sí considero que la propuesta, el proyecto de cambio, que se puede transformar hasta el nombre, pero también hay que comenzarlo a pulir por representantes que sean desde las bases. Nosotros consideramos que
que las bases populares y campesinas tienen con qué representar los diferentes procesos y conocen las realidades de los territorios. Nos parece también, y ese también es un llamado que le hemos hecho al gobierno nacional en el departamento del Huila, que los que están en el escritorio pues no vienen de base, no conocen las realidades populares ni campesinas, por aquí no se ven los territorios y en ese sentido pues nuestro trabajo es hacer pedagogía para que los diferentes procesos pues comiencen a formarse políticamente, pues que es una obligación de todo ser humano, ¿no? Sí, señor, muchas gracias a Mayra Alejandra Mota Escalante, Iván Tello Martínez, Iván Tema, Carlos Alberto Martín Salinas, José María Sánchez Torres, muy amables por estar con nosotros. Doctor Toledo, pero ¿podría usted puntualizar 5 logros en estos 2 años largos del gobierno Petro? Por favor. A mí me O parece sí, o sea, 5. las 5 logros en el tema de, por ejemplo, yo le hablaba del tema de la dignidad para los trabajadores, el tema del sector agrario y rural, se ha emprendido, se reconoció al campesino como sujeto de derecho, está en ese proceso, creo que eso nunca se había realizado en otro gobierno. En materia de educación superior se han adicionado presupuesto para garantizar, para abrir espacios. En materia, pues estamos en el tema de la propuesta de la reforma a la salud, que usted sabe todo lo que se ha generado en torno a ella y todo lo que y todos los mecanismos atalanqueras que se han presentado para que no pase esta reforma. Sin embargo, pues en ciertos costos de los medicamentos se ha generado un bajón. En el tema de minas y energía, pues se ha multiplicado casi las energías renovables, que es un tipo de narrativa que hay que apostarle por el cambio climático, entre otras. Entonces, yo creo que sí se ha logrado, cambios. Yo estuve trabajando casi 2 años en la Unidad para las Víctimas, que es una dependencia del gobierno nacional, y se veía mucho recurso, solamente que como nosotros lo veíamos, lo teníamos previsto aquí en el Huila, los alcaldes y el gobernador también hacen un muro para que este tipo de propuestas pues no calen. Pues lógico, a ellos no les interesa que se genere ese tipo de cambios, y lo puedo decir porque lo escuché de ciertos alcaldes del departamento del Huila, que ellos no le iban a dar promoción a las apuestas de este gobierno porque no hacen parte de la política. Entonces, cosas como esas que ciertos alcaldes o líderes, entre comillas, asumen para que sus territorios se presenten falencias, pues entonces ya nos toca es asumir una postura más pedagógica en torno a ello. Pues yo sí considero que este gobierno sí le ha apostado a... Este gobierno nos vendieron mediáticamente que era un gobierno socialista y comunista. Este gobierno no es nada de esto. O sea, yo no veo ni nada de socialista ni comunista a un presidente que le está apostando a entregar derechos al trabajador, derechos que tenemos que dignificar, el tema de la cultura, el tema de la educación, el tema de la salud. Eso no es nada socialista. Yo creo que eso es como él se denomina. Él es un liberal progresista. Yo siempre he considerado a Petro un liberal, nunca un socialista. Yo no veo un discurso socialista en Petro. Y el tema de tierras, ¿no cree usted que es un avance muy importante? Claro, ya su merced, gracias por recordarlo, el tema de entrega de tierras al campesinado. Eso es un avance fundamental para, pues, creo que una de las causas del conflicto armado en Colombia surge a partir de ello. No tener tierra a los campesinos para poder sembrar y para poder sostenerse. Doctor Toledo, esa pelea, entre comillas, que casó el presidente Petro a través de la red social X con la periodista política en su momento de semana, doña Vicky Dávila, le permitió a ella, como dicen ustedes los progresistas, empoderarse para salir hoy a caminar y decir quiero ser presidente de la República de Colombia.
No, Vicky Dávila ella estaba haciendo camino desde hace rato para su aspiración política. Y yo creo que, eh, bueno, todo el mundo tiene, en este Estado social de derecho, tiene derecho a lanzarse a la contienda electoral. Eso nadie se lo puede limitar. Ya, pues lo que pasa en otros países que sí limitan ello, pero aquí en Colombia cualquiera podemos lanzarnos como candidato. Entonces, pero nomás que ella sí utilizó y menosprecia la información. Y yo creo que ya el tema se escuda también con todo el respeto en el tema que sea periodista y ya comienza a construir ciertas falacias, a, a como a degradar la información. Ahí sí considero que ya es un tema delicado. Sí. ¿Qué piensa de la aspiración presidencial de la exalcaldesa mayor de Bogotá, la señora Claudia López, que incluso recientemente el presidente del Centro Democrático y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, publica una foto en donde está el señor Petro con la señora Claudia? Dice que están planeando. Y otros hemos leído y pensamos que Claudia López es la persona que va a suceder al presidente Petro. ¿A usted le gusta? No, a mí no me gusta, nunca me ha gustado Claudia López. Nunca me ha gustado, me parece que es ¿Por qué una razones? camaleona. Es muy camaleona, camaleón de la política. Se acomoda a los procesos. Sí. De su movimiento han aparecido ya varios, incluso Juan Fernando Cristo dice que regresa con su partido en marcha y será candidato presidencial, exministro del Interior de este gobierno, muy liberal, se fue del Partido Liberal. Bolívar ya posiblemente va a ser aspirante. Entre ese grupo significativo de hombres y mujeres, como por ejemplo eh, la representante por Bogotá, la hija del inmolado dirigente del M-19, la señora Pizarro. ¿Qué nombre le gusta a usted? ¿Cómo se organizarían? ¿Cómo sería esa convocatoria que permita que ustedes se pongan de acuerdo en un nombre que enfrente a ese sinnúmero de nombres de la derecha? Porque tenemos ahora a Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, tenemos a Mauricio Cárdenas Santamaría, el Partido Conservador, y pues en el Centro Democrático hay 3 o 4 personas que quieren aspirar, la señora Vicky, y van a salir otros 10. Por ahora van casi 40 precandidatos. Pues yo no podría hablar en este momento como colectividad, lo haría y daré mi nombre como José Toledo. Ahí sí, a mí siempre me ha gustado el pensamiento de Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo. Me parece que es un intelectual, un hombre que tiene claro la visión de país que se requiere para Colombia y las transformaciones que se deben generar. Me preocupa que en el concepto de unidad lleguen liberales, Cambio Radical, entre otros, porque considero que las transformaciones se deben generar desde las bases, que sean y no caciques y no reencauchados de la política para dirigir procesos que ellos nunca han dirigido y solamente lleguen a utilizarlo. Sí, sí es cierto, es la queja de muchos dirigentes de base del pacto histórico, del Polo, desde la Colombia Humana, desde la UP, desde Comunes, incluso liberales de izquierda. Doctor José Toledo Cubillos, ¿cómo le agradezco su tiempo? Muy amable, muchas gracias. Estimado Alejandro, muchas gracias por el espacio y qué bueno que en estos medios alternativos, tanto territoriales, departamentales y nacionales, pues se les dé la voz a otras tendencias políticas para nosotros poder hablar un poco de lo que nos parece en el territorio. Yo siempre he dicho que esos medios sirven para hacer pedagogía y no para dividir, al contrario, desde el tejido debe ser diverso, pero un tejido que sea armónico con las situaciones territoriales de nuestras comunidades.
Sí, señor, aquí estamos para eso, para hablar de Pitalito, del territorio, para construir. Ya viene la campaña congresional, la campaña presidencial. Esto está buenísimo. Los que saben señalan que el doctor Petro ya arrancó su campaña en Chicoral, Tolima, con ese discurso, con su retórica Pues y yo no creo tanto porque el movimiento campesino siempre ha estado en movimiento. No es porque Petro nos diga que tenemos que movernos. El ujú. movimiento campesino siempre ha estado reclamando tierras, reclamando que sea reconocido como sujeto de derecho, que tenga una cultura propia como Histórico ese campesino. logro. Histórico ese logro en 200 años de historia republicana, el campesino sujeto de derechos. Histórico de este Eso es gobierno. histórico, pero es un logro del campesinado, no de este gobierno. Es un logro del campesinado, no de este gobierno. Me encantó esa frase para titular. Doctor Toledo, nosotros, desde aquí, el equipo, lo vemos como un firme aspirante a la Cámara de Representantes. Perdóname que me puse por delante, ofrezco disculpas con la audiencia, pero nosotros lo vemos como firme aspirante a la Cámara de Representantes en esa lista, eh, llamémosla una lista Pacto Histórico 2.0 que se está tejiendo. Lo veo usted tejiendo permanentemente, juicioso. Alejandro, pues como lo decía, mi trabajo siempre ha sido con las comunidades. Yo no aparezco para los temas electorales, me preocupa porque, y le digo a las personas que trabajan conmigo y me abren los espacios, que no se dejen engañar de aquellos jóvenes, pero que tienen pensamiento tradicionalista. Y eso pasa en Pitalito, el municipio de Pitalito, han aparecido jóvenes, pero son más tradicionalistas, un pensamiento nada transformador. A las comunidades no se les debe engañar con una teja de zinc, un cemento. A las comunidades se les debe construir con ellas, articular, tejerse poco a poco, que asuman una postura de transformación, que lo que requieren, una teja de zinc se acaba, se agujerea, pero la dignidad nunca. Entonces, en ese sentido, yo sé que algunos compañeros y compañeras han puesto en la voz en circulación de mi nombre, pero yo soy muy respetuoso de las decisiones de los movimientos populares y campesinos y apoyaré desde mi quehacer a la compañera o compañero que represente, tenga una representatividad desde abajo y también que recoja un poco lo que hemos nosotros o he trabajado los últimos años, que es el sur, a hablar desde el sur. Yo sí considero que un representante, pero que no sea el exalcalde, que para no nombrarlo, porque no representa la política, al contrario, ese personaje es la decadencia de la política en el departamento del Huila. Pero sí debería ser un compañero, una compañera que recoja desde allá de la laguna del macizo colombiano esa fuerza de San Agustín que se trae desde el Alto Yuma y el río Magdalena, y para decir que el Huila es diverso en su geografía, diverso culturalmente, diverso, y esa diversidad y no homogeneizarla solamente desde el norte. En ese sentido, sí considero que debería salir una representatividad del sur desde nuestros movimientos populares y campesinos a la contienda electoral por el pacto histórico. Nosotros como pacto histórico estamos en el proceso de organizar de nuevo la casa. Tendremos una consulta donde me imagino que saldrán compañeras, compañeros a hacerse contar, y en esa consulta pues nosotros estableceremos a quién vamos a apoyar, y en mi caso apoyaré a la compañera o compañero que me represente desde las bases. Doctor Toledo, nombres, tenga amabilidad, adelántenos algo. ¿Qué nombres suenan en el sur? ¿Qué compañero, qué compañera suena del sur para No, liderar no, ese proceso? nosotros, Aparte del suyo. no, nosotros tenemos muchas compañeras que tienen todo el potencial. Yo en las reuniones que hemos tenido siempre dicen, es que los que son formados, yo no creo en ello. Yo no creo que como académico, debo decirlo, estoy en un proceso de construcción de la academia también. He aprendido más con el campesinado, junto al fogón del campesino, junto a la olla popular, que en la academia.
hay académicos que solamente se han formado para engañar al pueblo. Y eso se nota en nuestro municipio de Pitalito y el sur del Huila. Nosotros estamos en ese consenso, en ese diálogo de que compañeras y compañeros se articulen y no les dé miedo lanzarse a la contienda electoral. Pero en ese momento no hemos determinado nombres. Yo creo que por ser respetuoso de los espacios que he compartido, pues no podría darlos, y en su momento creo que se establecerán en los diferentes espacios que vamos a tener los nombres de los compañeros y compañeras para esa contienda. ¿Qué mecanismo se va a utilizar, doctor Toledo Cubillos, para escoger quiénes conformarán la lista a la Cámara, que son 4 personas? Ahora, serían 3 porque está doña Leila ahí, por derecho propio. Leila, la idea es que Leila se haga contar. Leila debe estar en la consulta. Es una consulta interna. Del pacto histórico del departamento. Pacto histórico en el Huila, perfecto, muy bien. Leila se debe hacer contar y ese es el mandato popular y campesino. Leila se debe hacer contar. Que ya tenga la credencial como representante no significa que sea directamente. Exactamente, o sea, como que debe hacerse contar. Y entre esos ya hay unos diálogos para que diferentes compañeros de diferentes procesos, tanto el norte, occidente, centro y sur, pues los que tengan mayor votación, pues irán en la primera lista. La dinámica o el criterio que ha establecido el pacto a nivel nacional es que él sea lista cerrada. Lista cerrada y cremallera. Hombre, mujer, hombre, mujer. Sí. Doctor Toledo, muy amable, muchas gracias. Conversemos por ahí en un par de meses para que nos cuente, por favor, cuándo se va a adelantar ese proceso para la escogencia de los candidatos. Tenga la amabilidad. En octubre la consulta. Perfecto. Octubre 26 la consulta, pero la idea es que antes de esa fecha ya nuestros precandidatos y precandidatas estén en los diferentes territorios, dialogando con nuestros procesos y llevando las nuevas del cambio. Este proceso del cambio debe seguir, llámese Petro, llámese nombre X, pero considero que lo que se generó con el estallido social fue una apuesta y una respuesta a lo que veníamos padeciendo en gobiernos anteriores. Me gusta que este gobierno al menos no se persigue. Esperemos que el nuevo presidente, si es de derecha o centro derecha, no nos persigan a los que pensamos diferente. O sea que ustedes piensan que van a perder las elecciones. No, esa no es la idea, pero en este país donde Prada se acaba de modificar. Presidente del Consejo Nacional Electoral. Investigado también procesos con el señor Uribe y se acaba de modificar para hacerse reelegir como presidente del Consejo Nacional Electoral. Entonces, en este país, pues todo puede ocurrir. Y también hay que decirlo, la derecha extrema está haciendo lo suyo. Por los diferentes temas de violencia que se está recrudeciendo en los territorios, pues sabemos que también puede ser estrategia para vender de nuevo esa idea de miedo en los territorios y vender el tema de seguridad, que solamente considero que no es militarizando los territorios, es con inversión social y transformaciones que se requieren. La producción es de Marta Cobos. Esta conversación también se verá en nuestro canal de YouTube. Suscríbase. Doctor Toledo. Saludos en casa. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Alejandro. A ustedes muy amables por seguirnos, por comentar, por compartir. Permiso.